noches a todos. En la clase de hoy estaremos desarrollando el tema capacidad de las operaciones. Tenemos como objetivos de la clase, en primer punto, conocer en qué consiste la capacidad de operaciones. También en tener un concepto de cómo se planifica dicha capacidad. También identificar cuáles son las distintas dimensiones para el análisis de la capacidad. Y por último, en determinar cuáles son las estrategias más convenientes a aplicar para realizar un cambio en dicha capacidad. La capacidad de operaciones, conceptualmente, dentro de un enfoque de procesos y en un sentido bastante general, consiste en considerar la cantidad de producción que un sistema productivo, valga la redundancia, es capaz de generar durante un periodo de tiempo determinado. La planeación de la capacidad básicamente consiste en un objetivo relacionado a la planificación estratégica, el cual consiste en ofrecer un enfoque para determinar en niveles generales la capacidad de recursos de capital intensivo que se necesita. Este capital intensivo básicamente está compuesto por qué tipo de tamaño de instalación se requiere, qué tipo de equipamiento productivo se requiere y qué cantidad de fuerza de trabajo se necesitará, lo cual va a complementar dicha capacidad. Todos estos capitales intensivos mencionados debería de apoyar de una mejor manera la estrategia competitiva que la compañía se trazó a largo plazo. Para decidir qué tipo de planeación de capacidad aplicar, tenemos varios puntos a considerar. El primer punto básicamente consiste en evaluar la capacidad existente, en realizar un diagnóstico de cuál es mi capacidad actual, qué es lo que mi instalación con los recursos disponibles es capaz de realizar. Como segundo punto tenemos que considerar los pronósticos de las necesidades futuras de capacidad. Estos pronósticos están relacionados al pronóstico de ventas que el área comercial anualmente genera, del cual el área productiva se retroalimenta como para poder determinar en base a ese pronóstico de ventas cuál es el pronóstico de necesidades futuras de capacidad para poder atender esa proyección o ese pronóstico de ventas. Una vez realizado esto, tenemos el tercer punto, que consiste en considerar las alternativas de modificación de la capacidad. Estas alternativas de modificación pueden ser modificación positiva o negativa. Entiéndase, una modificación positiva en aumentar la capacidad en base al pronóstico de ventas, o una modificación negativa que consiste en disminuir la capacidad para poder atender al pronóstico de ventas también. Entonces existe un balanceo entre un pronóstico de capacidad y un pronóstico de ventas. El cuarto punto consiste en evaluar las alternativas de índole financiero, entiéndase inversiones a realizar para poder atender esa capacidad. Desde el punto de vista económico, entiéndase los costos relacionados a esa modificación, y desde el punto de vista tecnológico, en qué tipo de equipamientos se requerirá para poder atender esa modificación de la capacidad. Y como último punto, debemos de, posteriormente realizar los anteriores citados, seleccionar la alternativa de capacidad más adecuada. ¿Cómo medimos la capacidad? La capacidad básicamente, como mencionado en el concepto anteriormente citado, está relacionado a la cantidad de productos que se genera en un periodo de tiempo determinado. Entonces, si estamos hablando de una instalación que fabrica automóviles, básicamente está relacionado a la cantidad de automóviles que fabrica o que produce en un periodo de tiempo determinado. Este periodo de tiempo puede ser en un día, en una semana, en un mes, en un
trimestre, en un año, etc. Si estamos hablando de instalaciones que estén relacionados a dimensiones, por ejemplo, un supermercado, entonces esta instalación, la capacidad se puede medir en base a los metros cuadrados de espacio que cuenta, en donde en esos metros cuadrados se debe considerar, en el ejemplo del supermercado, los metros cuadrados que va a ocupar todas las góndolas exhibidoras, los metros cuadrados que va a ocupar todos los pasillos por donde los clientes van a circular para seleccionar sus productos, los metros cuadrados que se destinarán al depósito de productos, al área de mermas, etc. Entonces se suma todas esas dimensiones y se determina una cantidad de metros cuadrados que se requiere para el proyecto que se desea ejecutar. Las necesidades futuras de capacidades básicamente se pueden desarrollar o se pueden establecer a corto plazo, que son aquellos basados en las técnicas de pronóstico, como ya mencionado, en un periodo de tiempo de un año. Esto ayuda a poder identificar los requerimientos de producción que se necesitará para poder atender a ese pronóstico. También así hay necesidades o análisis de largo plazo que básicamente ya dependen del comportamiento del mercado, de cómo evoluciona la tecnología, de qué plan de marketing la empresa decide aplicar y también así del ciclo de vida del producto el cual estamos ofreciendo al mercado. Estas necesidades futuras a largo plazo son más difíciles de determinar debido a que, como mencionado, dependen de variables que son incontrolables para una organización. Las estrategias para poder realizar los cambios en la capacidad, básicamente una de ellas consiste en la expansión de la producción que se puede aplicar realizando horas extras, tercerizando o subcontratando procesos o básicamente trabajar con inventarios de productos terminados. La segunda estrategia básicamente consiste en la contracción de la producción o la retracción, que consiste básicamente en disminuir la fuerza laboral realizando despidos o culminación de contratos, la conclusión de arrendamientos de alquileres o dejar de arrendar instalaciones y la venta de equipos o propiedades debido a que a la contracción que se tiene hay una subdimensión de equipos o de propiedades, entonces algunas empresas deciden ponerlas en venta. Otra estrategia sería la mezcla de productos, que consiste básicamente en tener dos o más tipos de productos en uno solo. Esto hace principalmente evitar la tenencia de inventarios de productos o varios ítems de productos. Entonces, como hay una mezcla, entonces en un solo ítem se tiene uno o más productos. También la otra estrategia básicamente consiste en los cambios permanentes en el producto. Esto relacionado más bien a la tecnología. Entonces, los puntos que se desarrollan en esta estrategia son inversiones en equipos, instalaciones, rediseños, modificaciones en los procesos, etc. Y también la implicancia que tiene estas modificaciones a largo plazo, las cuales deben ser tratados con bastante cuidado debido a que estos cambios desde el punto de vista tecnológico tienen un ciclo de vida bastante corto. Como conclusión, podemos decir que para decidir o evaluar la capacidad tenemos que considerar los siguientes puntos. Primero que nada, tenemos que evaluar lo que actualmente tenemos como instalaciones. Otro punto a considerar es identificar cuáles son las necesidades futuras de, de capacidad como para poder adecuarnos a ella, evaluar todas las alternativas posibles y seleccionar la más conveniente. Así terminamos la clase, tenemos la bibliografía del tema,
lo cual pueden utilizarlo para consultar y tener más detalles. Muy buenas noches, gracias.